Buenos días, alumnos. Vamos a continuar con las labores académicas, donde vamos a empezar con el valor de este mes, que es solidaridad. Ya ustedes saben que tienen que hacer su carátula para que yo pueda revisarla. Así. Muy bien, aquí les estoy mostrando dos dibujos, ¿ya?, del tema que vamos a hablar hoy día. ¿Qué vemos al fondo? Al ser humano, ¿no es cierto? Y acá es una pintura, es un arte, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a hablar hoy día del humanismo y el renacimiento, ¿sí? Se decía que el humano era el centro de las vivencias renacentistas para poder desarrollar el arte, las ciencias, la pintura. ¿Ya, chicos? Muy bien, vamos a ir desarrollando y vamos explicando, ¿ya? A ver, el humanismo fue una filosofía cristiana que se convirtió en uno de los fundamentos de la edad moderna, considerando al ser humano como el centro del conocimiento. Quiere decir que el hombre, así como hoy en día, es un ser pensante que antes de actuar piensa para luego hacer lo que tiene que realizar, ¿ya? Y el mundo como un espacio en él debía actuar sus beneficios, ¿sí? Claro, pues, ¿no es cierto? Si yo necesito donde establecerme para vivir, ¿no?, cómodamente, tengo que ver un lugar y hacer mi casa, ¿no es cierto? Que tenga todas las condiciones para yo estar feliz, ¿no es cierto? Como el agua, la tierra para poder cultivarlo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Por eso dice que el ser humano es el centro del conocimiento, porque según sus conocimientos él cada día va aprendiendo más para poder satisfacer sus propias necesidades. El humanismo también nos data que el espíritu crítico fue definido por los humanistas y llevado al plano político. Quiere decir que estos señores pensantes, pues en ese tiempo del feudalismo, del absolutismo, ¿no? Entonces, estos señores humanistas, ¿no?, que pensaban que el conocimiento lo poseía el ser humano, no Dios, entonces ellos se insertaron en la política, ¿ya? Así como hoy en día tenemos partidos políticos, de igual manera. Se produjo críticas a la sociedad de esos tiempos, liderada por Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro. La corriente humanista representó un cambio en el pensamiento del hombre acerca de sí mismo frente a Dios y frente al mundo. ¿Por qué? Porque ya empezó a tener conocimientos de lo que estaba a su alrededor y entonces empezó a explorar, ¿ya? La búsqueda de la cultura clásica. Los humanistas dirigieron su atención hacia la cultura clásica greco-romana. ¿Por qué? Porque esta cultura romana y la Grecia pues fueron desarrollándose, fue desarrollada mucho antes que se pensara que el ser humano era el centro del conocimiento, ¿sí? Entonces por eso que estos señores humanistas pensadores se aferraron a esta cultura clásica greco-romana, donde se encontraban modelos de conductas y otros elementos que permitían al ser humano comprender al mundo, ¿sí? Fueron los sabios bizantinos quienes tras la caída de Constantinopla llegaron a países como Italia en busca de protección, quienes fueron expertos conocedores de la cultura griega y latina. Muy bien, entonces es igual, ¿no es cierto? Ya a nuestro Perú han llegado los venezolanos, entonces ellos van a traer su propia cultura, y como ya se están estableciendo acá, entonces esa cultura, ¿ya? Y la cultura de nosotros, por ejemplo, vamos a estar en el tiempo de los incas, ¿no? Entonces esta cultura nueva nos va a influenciar a nosotros a tener mayores conocimientos, ¿sí? Muy bien, cuando pasó con los españoles, cuando llegaron acá a nuestro territorio, trajeron su propia cultura y entonces la nuestra quedó de lado, ¿cierto? Muy bien. Igualito pasó con los bizantinos que llegaron a esos países, pues ellos tenían conocimiento de la cultura griega y latina, ¿sí? Que esto se desarrolló en el occidente, ¿ya? Se consideraba que el humanismo debía ser conocedor del griego y latino para que puedan desarrollarse aún más. Fue así que se difundieron los textos en lengua
lenguas originarias y uso común gracias a la imprenta. Entonces, cuando se empezó a desarrollarse la imprenta, entonces pues generaron la gran demanda de los textos o libros, vamos a decir, las escrituras. Entonces empezaron a través de esos textos difundiendo estas culturas. ¿Ya? Ahí. Continuamos. ¿Cómo se difundió el humanismo? Los humanistas contaron con la protección de los mecenas, con el trabajo filosófico. ¿Ya? Mecenas quieren decir personas o instituciones que patrocinan a los literatos o artistas. ¿Ya? Quieren decir, son personas con dinero, vamos a decir acá, ¿no? Si yo soy cantante, entonces nadie me conoce, entonces yo hablo con esas personas y esas personas me hacen conocido en el ámbito artístico. Con el trabajo filosófico de distintos artistas, como la invención de la imprenta, se abrió un gran apoyo a la difusión del humanismo, ¿sí? Entonces ya pues empezaron a hacer tantos textos, ¿ya? Explicando sobre la vida en relación a nuestro desarrollo, ¿no? Entonces así se fue expandiendo más el humanismo. Con el pensamiento humanista ponía al hombre y su vida al centro del universo. La Iglesia no pudo impedir su difusión. A lo largo del siglo XVI el humanismo se expandió por el continente europeo, ¿ya? Sobre todo los intelectuales y universitarios, ¿ok? ¿En qué consiste el humanismo? Fue un humanismo que sacudió el centro de Europa. Pasó de Italia al Sacro Imperio Romano y Francia, llegando hasta España. Chicos, entonces quiere decir esto que antiguamente pues estaba primero el cristianismo, ¿ya? La fe católica, que estos solamente se dedicaban a predicar la palabra de Dios y más allá no iba, ¿sí? Muy bien, entonces llegan los grandes pensadores ilustradores, ¿no? Entonces empezó a desarrollar o a decir, no, la religión no tiene nada que ver con nuestro progreso, ¿sí? Y es así pues que sale a explorar el humanismo, ¿ya? Con sus capacidades intelectuales. Principales obras del humanismo. ¿Qué obras hicieron estos grandes pensadores? Erasmo de Rotterdam, pues en su obra Elogio a la locura, ¿no? Hizo esta obra muy importante para que ahí vean sobre lo que está pasando a nuestro alrededor. León Battista Albaret en su obra de Isiarchia, Marsilio Ficino de Vita Libri, Giovanni Pico de la Mirandola Hectatoclus, obras que se difundieron gracias a la imprenta y al comercio de libros en el siglo XVI. ¿Sí? Fueron obras que iban explicando sobre el desarrollo de los grandes pensadores, de la grande filosofía, ¿no? El arte, la cultura y la pintura. Precursores del humanismo. Fue en Italia el espacio apropiado para el desarrollo del movimiento humanista. Tenemos a Dante Alighieri, aquí lo vemos, ya en el año 1265 a 1321, donde su obra fue La Divina Comedia, donde realiza una interpretación del infierno, el purgatorio y el cielo. Fue un autor prolijo que resumió la vida y el conocimiento de los hombres de su época. Tenemos otro precursor, Francesco Petrarca, 1304-1374. Aquí lo vemos. Sus textos fueron líricos, remarcó la condición humana en aspectos como el amor. Esto se evidencia en su obra Cancionero, en que manifiesta su amor idealizado hacia Laura. ¿Sí? Tenemos otro, Giovanni Boccaccio, aquí lo vemos, 1313-1375. En su obra enfatizó en temas relacionados con el ser humano y marcó distancia con los temas religiosos. Su obra más importante es el Decameron. Chicos, son obras que estos señores desarrollaron gracias a la imprenta.
y el comercio. Representantes del humanismo. Nicolás Maquiavelo, ¿ya? Este señor era de Italia, en el año 1469-1527. Su obra más destacada fue El Príncipe, considerados uno de los primeros tratados de la ciencia política. Tenemos Erasmo de Rotterdam, 1466-1536, nació en Holanda. Su obra, Elogio a la locura, que lo vimos anteriormente, enfatiza el tema de la ironía. Fue un duro crítico de las autoridades civiles y religiosas. Sus textos fueron prohibidos por la Iglesia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque criticaba a las autoridades civiles y religiosas. Otro, Tomás Moro, en el año 1478-1535, nació en Inglaterra. Se desempeñó como político y canciller de su obra Utopía. Muestra una sociedad ideal en la que los gobiernos favorecían la propiedad común, la pluralidad de religiones y el divorcio. ¿Sí? Muy bien. Durante el siglo XV y XVI surgió en Europa un nuevo pensamiento que planteó una renovación de la cultura, llamada el Renacimiento, movimiento que tuvo sus bases en el humanismo, adoptando el hombre porque retomó los elementos artísticos de la cultura greco-romana. Entonces ya dejaron de lado la religión y se dedicaron a ¿qué? Al desarrollo de la escultura, pintura. ¿Sí? El Renacimiento se expresó principalmente en la pintura, la escultura y arquitectura, ¿sí? En los tres puntos importantes. En el siglo XV Italia estaba conformada por reinos. Varias ciudades tenían auge comercial, entre las cuales destacan Génova y Venecia. La riqueza de estas ciudades convirtieron a Italia cuna del Renacimiento. Ya saben, no se olviden, ¿eh? Entonces la ciudad de Italia es la cuna del Renacimiento. ¿Ya? Etapa del Renacimiento. Algunos han identificado al Renacimiento en tres etapas. Renacimiento temprano en el año 1400 a 1450. El Renacimiento pleno en el año 1450 a 1550. El Renacimiento tardío en el año 1550 a 1600. Otros han dividido este periodo en dos: el Quattrocento, que queda en Florencia, y el Cinquecento, que queda en Roma. ¿Ya? Vamos a hablar sobre el Quattrocento, 1400 en el siglo XV. Ahí pues se desarrolló la arquitectura, la pintura y la escultura. ¿Ya? Hubo un abandono del arte gótico en favor de sus elementos y adaptados de la arquitectura romana. Si los techos terminaban en puntas, se optó por remarcar con una cúpula. Aquí vemos la cúpula, ¿ya? Esto de aquí es una cúpula. En la pintura pues, se empleó la perspectiva y la representación realista del mundo. Incluso en temas religiosos aparecieron los desnudos y temas mitológicos. ¿Sí? Muy bien, aquí vemos una pintura. ¿Ya? En la escultura se empleó al hombre. ¿Ya? Se trabajó en relieve la profundidad y la perspectiva. Destacaron los desnudos, la escultura de cuerpo entero y la escultura rupestre. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, esto fue en el 400, en el año 1400, siglo XVI. ¿Ya? Aquí vemos la cúpula de la basílica. Aquí el nacimiento de Venus en el año 1485 de Sandro Botticelli, ya joven. Muy bien, y aquí vemos pues al hombre en un relieve, en un alto relieve, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces pasamos al Cinquecento. El Cinquecento. Este se desarrolló entre los años 1500 del siglo XVI. Roma pasó a ser un centro renacentista. Los papas Julio II y León X se preocuparon por la reconstrucción de la ciudad y la Basílica de San Pedro,
convocaron a destacados pintores, escultores y arquitectos. Sus trabajos se distinguen por ser antropomorfismo, el uso de la perspectiva y el individualismo. Antropomorfismo quiere decir que los artistas se dedicaron a pintar o esculpir personas considerando sus conocimientos acerca de la anatomía. Y el uso de la perspectiva, ¿sí? Aquí pues los artistas dominaron el uso del espacio en relación con el espacio y la proporción, o sea, en el tamaño, ¿ya? En donde iba ubicado exactamente. Y el individualismo, ¿ya? Los artistas buscaban que sus obras se distingan por una característica particular, ¿sí? Todos sus trabajos ellos los filmaban, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver quiénes pertenecían al Cinquecento. Por ejemplo, está Leonardo da Vinci en el año 1452-1519. Tenemos a Miguel Ángel Buonarroti en el año 1475 a 1564. Y por último tenemos a Rafael Sanzio 1475 a 1564. ¿Sí? Leonardo da Vinci, pues un artista que abarcó todas las áreas del conocimiento. Una de sus obras más representativas es la Gioconda. Aquí vemos la Última Cena, que de repente todos lo tenemos en un cuadro en la casa, y la Virgen de las Rocas. ¿Ya? Fueron las obras más destacadas de Leonardo da Vinci. Miguel Ángel, pues, destacó como arquitecto, escultor y pintor. Decoró la bóveda de la Capilla Sixtina de Roma en Italia, con imágenes relacionadas con la creación y el juicio final, ¿sí? Cómo se crea el mundo y cómo se va a destruir el mundo. Rafael aquí pintó, pues, ¿no es cierto? Aquí vemos a la Sixtina de Roma, ¿sí? Rafael de Sanzio, pintor de retratos de distintas personalidades. Su máxima obra, La Escuela de Atenas, en el Vaticano. ¿Sí? Aquí vemos. Muy bien. Jóvenes, aquí les dejo la actividad. ¿Sí? Van a ilustrar el tema y los alumnos van a desarrollar el libro de actividad, página 22, 23, 24 y 25. Muy bien, chicos, espero que se sigan cuidando, sean más responsables. Recuerden que estamos en el último trimestre. Nos vemos.